Cuando hayas eliminado lo imposible, lo que queda, por muy improbable que sea, es la verdad. Es un error capital teorizar antes de tener datos. Insensiblemente, uno comienza a torcer los hechos para adaptarse a las teorías, en lugar de las teorías para adaptarse a los hechos. Estas frases, de boca del célebre personaje Sherlock Holmes, representan a la perfección la imagen que suele tenerse de su creador, Sir Arthur Conan Doyle, es decir, una persona lógica y de pensamiento deductivo, partidario del método científico a más no poder, lo cual se acercaba bastante a la realidad, al menos hasta cierto punto, porque de forma sorprendente terminó adentrándose en el mundo del espiritismo. Acompáñenme porque en este video conoceremos todos los detalles de esta peculiar historia. Sir Arthur Conan Doyle, nacido en 1859 en Escocia, fue el célebre escritor británico creador de Sherlock Holmes, el cual tuvo su primera aparición en 1887 en la novela Estudio en Escarlata. Este autor fue bastante prolífico, escribiendo también obras pertenecientes a la fantasía y ciencia ficción, además de obras de teatro, romances, poesía, no ficción y novelas históricas. Sin embargo, fue por las historias del detective que se volvió famoso en el mundo literario. La naturaleza de estas historias tuvo como resultado que Conan Doyle se posicionara como un gran promotor del método científico, el cual fungía como base para la resolución de los casos de Holmes, mediante el poder de la observación, la deducción y el uso de la lógica. Y el método científico, al basarse en datos, se contrapone a las supersticiones y a las pseudociencias, ya que éstas se basan en creencias sin fundamento racional. Por lo que este escritor parecía no poder estar más alejado de estas áreas. Sin embargo, contrario a lo que se podría creer, el interés de Conan Doyle por el ocultismo y lo sobrenatural no fue algo repentino ni desencadenado por algún suceso específico en su vida. De hecho, en 1887, en Southsea, inició una serie de investigaciones sobre la posibilidad de los fenómenos psíquicos y asistió a unas 20 sesiones de espiritismo, experimentos de telepatía y sesiones con médiums. Inclusive, ese mismo año, se declaró a sí mismo como espiritista, describiendo un evento particular que lo había convencido de que los fenómenos psíquicos eran reales. Sentí que si la evidencia humana, en cuanto a cantidad como calidad de testimonio, puede probar algo, puede probar esto. Ese año fue iniciado como masón en Phoenix Lodge en Southsea, aunque poco tiempo después renunció a la logia, pero volvió luego un par de años después y ya finalmente renunció de forma definitiva. En 1889 se convirtió en miembro fundador de la Sociedad de Investigación Psíquica de Hampshire. En 1893 se unió a la Sociedad para la Investigación Psíquica con sede en Londres y en 1894 colaboró con la búsqueda de poltergeist en Devon, es decir, fenómenos paranormales que consisten en movimientos, desplazamientos y levitación de objetos junto con golpes, sonidos y otros fenómenos inexplicables. En cierta ocasión, Julius y Agnes Sanzig, que eran magos escénicos y autores sobre ocultismo, convencieron a Doyle de que tenían poderes psíquicos genuinos, el cual afirmaría públicamente que los Sanzig usaban la telepatía. Sin embargo, en 1924 esta pareja confesó en un periódico en Londres que su acto de leer las mentes había sido un truco. Publicaron el código secreto y todos los demás detalles del método que habían utilizado. El escritor asimismo elogió los fenómenos psíquicos y las materializaciones espirituales que creía que habían sido producidos por Eusapia Palladino y Mina Crandon, conocidas como mediums, y quienes luego también fueron expuestas como fraudes. La fuerza de creencia de Doyle en lo sobrenatural aumentaba y disminuía periódicamente a lo largo de los años. No obstante, varios acontecimientos importantes en su vida contribuyeron a que ese convencimiento se viera reforzado. En 1916, en el apogeo de la Primera Guerra Mundial, las abundantes muertes lo inspiraron con la idea de que el espiritismo era una nueva revelación enviada por Dios para traer consuelo a los afligidos. Poco después comenzó a dar conferencias con frecuencia sobre espiritismo, y fue en 1918 cuando publicó su primera obra espiritualista, La Nueva Revelación. Las muertes relacionadas con la guerra de muchas personas cercanas a él parecieron haber fortalecido aún más su creencia de larga data en la vida después de la muerte y la comunicación espiritual.
Entre ellas destacan la de su hijo Kingsley, su hermano Innes Doyle, sus 2 cuñados y sus 2 sobrinos, todas ellas poco tiempo después de la guerra. Su segundo libro sobre espiritismo, El mensaje vital, apareció en 1919. Doyle tuvo varios enfrentamientos públicos en relación a la veracidad del espiritismo, demostrando cada vez más que ya no era simplemente un tema que le causaba interés, se había convertido en una parte importante de su identidad. En 1920, Doyle y el destacado escéptico Joseph McCabe celebraron un debate público sobre la naturaleza del espiritismo, en donde Doyle, por supuesto, asumió la posición de que las afirmaciones del espiritismo eran ciertas. Después del debate, McCabe publicó un folleto titulado ¿Se basa el espiritismo en el fraude?, en el que presentó evidencia que refutaba los argumentos de Doyle y afirmó que éste había sido engañado para creer a través de trucos deliberados. El escritor también debatió con el psiquiatra Harold Dearden, quien no estuvo de acuerdo con la creencia de que muchos casos de enfermedades mentales diagnosticadas eran el resultado de la posesión de espíritus. Efectivamente, Arthur Conan Doyle daba señales de estar perdiendo la cordura, entendiéndose esta como la capacidad de pensar y actuar con buen juicio, reflexión, prudencia, sensatez y responsabilidad. Poco después viajó a Australia y a Nueva Zelanda en el trabajo de misionero espiritista, y durante los siguientes años hasta su muerte continuó su misión dando charlas sobre convicción espiritualista en Gran Bretaña, Europa y Estados Unidos. También escribió muchas obras espiritistas de no ficción, siendo una de las más famosas la titulada The Coming of the Fairies, en la que Doyle describió sus creencias sobre la naturaleza y la existencia de las hadas y los espíritus. En este reprodujo además las 5 fotografías de las hadas de Cottingley, las cuales eran supuesta evidencia de la existencia de hadas, afirmando que quienes sospechaban que eran falsificaciones estaban equivocados. Décadas más tarde se demostró que las fotos habían sido efectivamente falsificadas y sus creadores lo admitieron, aunque ambos sostuvieron que realmente habían visto hadas. Otro caso curioso se da a partir de la amistad entre Arthur Conan Doyle y Harry Houdini. Así es, el famoso mago estadounidense. Apuesto a que no esperaban un cameo de este calibre en la historia de hoy. Aunque Houdini explicó que sus hazañas se basaban en la ilusión y el engaño, Doyle estaba convencido de que Houdini tenía poderes sobrenaturales. Houdini una vez realizó un truco impresionante en su casa en presencia de Conan Doyle, asegurándole que el truco era pura ilusión y expresando la esperanza de que esta demostración lo persuadiría de no andar por ahí respaldando fenómenos simplemente porque no podía pensar en otra explicación para lo que había visto que no fuera el poder sobrenatural. Sin embargo, Doyle simplemente se negó a creer que había sido un truco. Tiempo después, Houdini se convirtió en un destacado opositor del movimiento espiritista, insistiendo en que los mediums empleaban engaños y constantemente los expuso como fraudes. Esta diferencia entre ambos los llevó a una amarga pelea pública. Ahora bien, ¿recuerdan la Sociedad para la Investigación Psíquica? Aquí vuelve a ser relevante. En 1922, el investigador psíquico Harry Price acusó de fraude al fotógrafo de espíritus William Hope. Doyle defendió a Hope, pero se obtuvieron más pruebas del engaño por parte de otros investigadores. Doyle entonces amenazó con desalojar a Price del Laboratorio Nacional de Investigación Psíquica y llevó a 84 miembros de dicha sociedad a renunciar por considerarla opuesta al espiritismo. Además de las obras ya mencionadas, Doyle publicó en 2 volúmenes la historia del espiritualismo en 1926. Como podemos ver, el espiritismo no fue un simple capricho de Arthur Conan Doyle, fue una parte importante de su vida y a la que le dedicó muchos años. Y bien, esto es lo más importante que se sabe con respecto al tema. Puede que para algunos aún resulte un poco difícil de asimilar el hecho de que por un lado ese escritor respaldara este tipo de prácticas, mientras que por el otro seguía publicando relatos de Sherlock Holmes. Sin embargo, existe un enfoque que ayuda a dar sentido a esta aparente contradicción. Aunque Doyle tenía un sano respeto por la ciencia, no le dio la máxima autoridad, más bien puso su fe en el espiritismo, en el que confiaba que con el tiempo sería corroborado por la ciencia. Él mismo lo expresó con las siguientes palabras: "Esto no es la tontería que tan a menudo se representa, sino que realmente es una gran filosofía y, creo, la base de toda mejora religiosa en el futuro de la raza humana". Doyle veía la ciencia como una herramienta para explorar lo paranormal. Creó a Holmes para encarnar al hombre ideal que usa la lógica para resolver misterios, y para Doyle el mayor misterio era
el mundo de los fenómenos psíquicos. Creo que de todo esto se puede concluir que no importa qué tan familiarizado se esté con el método científico, siempre existe la posibilidad de dejarnos llevar por ideas irracionales que parecen ser corroboradas por nuestros sentidos, especialmente si estas ideas respaldan nuestro punto de vista con respecto a un tema en específico. Y esto resulta problemático al tomar en cuenta que existen innumerables formas mediante las cuales los sentidos pueden ser engañados. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, si es el caso háganmelo saber en los comentarios, y sin más que decir, me despido con esta frase. Es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Mark Twain.